Hola, hola a todos, todas y todes. Mi nombre es Antonino Vicenzot. Soy licenciado en Antropología Social por la Universidad de Chile y hoy día vengo a mostrarles la charla titulada Antropología de los hongos, caminando entre culturas, naturalezas y hongos. Como mini spoiler, les quería decir que dice naturalezas en plural, no naturaleza. Eso es intencionado y ya la idea es que comprendamos con el paso de la charla por qué. Ya, bueno, las partes de esta presentación son cuatro. En primer lugar, vamos a comenzar con reflexiones en torno a la pregunta ¿qué son los hongos? En segundo lugar, quiero presentar los principios de la etnomicología para luego, en tercera instancia, hablarle un poco de lo que se llama el giro ontológico de la antropología, una corriente teórica. Y por último, la idea es aplicar todos estos conceptos, estas ideas, en la recolección, la circulación, el movimiento o el consumo de hongos silvestres comestibles. ¿Ya? Bueno, para empezar, ¿qué son los hongos? En esta presentación la idea no es responder a esta pregunta con las definiciones biológicas. Bueno, no es mi área tampoco, las conozco, pero más que responder, yo quiero quedarme en la pregunta, en qué son los hongos, qué es preguntarse por, por lo que es, por la naturaleza de los hongos. O sea, para poder preguntar qué son los hongos, así como también para los demás elementos de la naturaleza, los animales, los árboles, las plantas, las bacterias, el hecho de poder preguntarnos nos remonta a una capacidad, a una facultad humana universal, que es esta capacidad que tenemos los humanos de poder conocer el entorno, ¿ya? Esta capacidad de clasificación de nuestro entorno natural es una capacidad grupal, social, no individual, ¿ya? Entonces, esta, lo que hoy en día conocemos de la naturaleza es un proceso que lleva desde que somos especie, prácticamente. Entonces, en palabras del antropólogo Roy Ellen, el ser humano, buscando conocer el orden natural, sistematiza las características de los organismos vivos. ¿Ya? Aquí lo interesante, bueno, es que tenemos esta capacidad de clasificar para conocer el entorno, ¿ya? Pero que esta capacidad no es única, o más bien dicho, no se expresa, no se materializa solamente de una forma, ¿ya? ¿Qué quiero decir con esto? Que dentro de nuestra cultura occidental, dentro de nuestra tradición histórica, eh, mirándonos a nosotros mismos, podemos identificar a tres grandes autores, eh, tres grandes personajes, más que autores, Aristóteles, Linneo y Darwin, como hitos muy importantes en el desarrollo de lo que es la clasificación de la naturaleza, la taxonomía, más bien dicho, como se le llama a esta disciplina, eh, esta construcción del árbol de la vida en base a un ancestro común, hacia la teoría de la evolución, eh, nos permite ver cómo está la imagen aquí en la diapositiva, esta clasificación en base al método científico, en base a los genes, de cuál es la posición en cada reino de los organismos. ¿Ya? ¿A dónde voy con esto? Relacionándolo con los hongos y con los demás organismos, existen, como puse ahí en la presentación, conocimientos otros u otras clasificaciones, ¿ya? Eh,
por lo que está en el exterior de esta tradición taxonómica occidental, de manera anterior, así como antes, y también contemporánea a ella, existen dentro de otras culturas distintas formas de clasificar a los seres vivos, ¿ya? Y los hongos tendrían un distinto rol, una distinta posición en este ordenamiento, ¿ya? Por ejemplo, para nosotros ya hemos conocido con la micología y los grandes desarrollos que ha tenido, que los hongos son organismos vivos, heterótrofos, que pertenecen a un reino independiente, ¿ya? Pero con esto podríamos llegar a comprender que esa es nuestra definición. Existen otras posibilidades más allá de la nuestra, que hay, no sé, que los hongos sean clasificados de otra forma, percibidos, conocidos de otra manera, ¿ya? Como un conocimiento que es anterior a este científico y que lo enriquece, ¿ya? Son las bases de lo que hoy día conocemos, ¿ya? Bueno, y en base a todo lo que he dicho, eh, creo proponer la premisa de que los hongos no han sido, son ni serán concebidos de la misma forma, de acuerdo al tiempo, ¿ya? Pasado, presente o futuro, al espacio, al lugar geográfico o a la cultura, ¿ya? ¿Con quién se relacionan? Bueno, hecha esta reflexión, vamos a pasar muy rápidamente por los principios de la etnomicología, un poco para rendir honores ya a Robert Gordon Wasson y Valentina Pavlovna, quienes en el año 1957 publican el libro Mushrooms, Russia and History. ¿Por qué digo rendir honores? Porque gracias a este libro podemos hoy día hablar de los estudios sociales, los estudios culturales de los hongos, ¿ya? Ellos, así como una anécdota muy bacán de su biografía, que cuentan en el libro, él es inglés y ella rusa. Son pareja, pues bueno, eran pareja, y para celebrar su luna de miel, su matrimonio, parten a Rusia, ya estaban en un paseo por el bosque, y se encuentran con un hongo. Por una parte, Robert así ve el hongo y se asusta, que wow, ¿qué es esto? Se aterra, no quiere ni tocarlo. En verdad le da pánico el hongo, dice, no, esto me va a morir, si lo comemos, si lo toco, no me va a acercar. Y por el otro lado, Valentina, ya totalmente el contrario a Robert, ella es como, oye, hongo se llama así, se cocina de esta manera, podemos colectarlo. Eh, este hongo, no sé, lo conozco por mi abuela, ¿ya? Entonces, en base a esta experiencia, es que ellos se dan cuenta que existe una experiencia cultural con respecto a los hongos. Con esto, se empiezan a dedicar a este estudio que denominan como etnomicología. O sea, la rama de la micología, el estudio de los hongos, que se concentra en la cultura, eh, la sociedad y cómo perciben a los hongos, ¿ya? Bueno, después de acuñar este concepto, también distinguen entre las sociedades micofílicas y las sociedades micofóbicas. Por un lado, las sociedades micofílicas, asociadas a la sociedad rusa, de la cual provenía Valentina, serían aquellas sociedades que conocen de hongos, que tienen sus rituales, sus hongos comestibles, eh, eh, los caracterizan, ya es una relación de amor, de encantamiento con los hongos, muy cercana, muy próxima. Por el contrario, la sociedad micofóbica, y Robert diciendo que una de estas es la tradición inglesa,
son aquellas que no conocen de hongos, que no saben cuáles son los comestibles, cuáles son los tóxicos, los venenosos, que les aterran, que religiosamente dicen que son de brujo, paganismo, ya todos estos prejuicios más negativos estarían dentro de este tipo de sociedades. Eh, bueno, dicho sea de paso, también se ha propuesto que la sociedad chilena es micofóbica. Eh, es tarea de nosotros y de nosotras saber el porqué y trabajar en que no sea así. ¿Ya? Bueno, después de la publicación de este libro, el antropólogo Claude Lévi-Strauss publica un artículo llamado Dis-moi quel champignon, donde él reafirma a la etnomicología como una arista, como una patita de lo que es la antropología en general. ¿Ya? Bueno, esto es muy, muy importante porque Lévi-Strauss es realmente una eminencia en la antropología. Es un personaje muy importante. Y bueno, ya podríamos criticar, no es que alguien tiene que validar a la etnomuicología desde fuera, esta tiene valor en sí misma, ¿ya? Pero igual es un ejercicio muy importante, muy valioso, que alguien de la talla de él lo reconozca, también. Además, él no solo no reconoce a la etnomicología, sino que se asume a sí mismo como alguien que ama los hongos. Él en Francia va, dice que de manera ritual a colectar hongos cada otoño, sabe cuál se cocina, ya es amante, pero desde su área personal, familiar. En este artículo también Strauss habla de algo que es muy interesante, que es el tabú de los hongos. ¿Ya? Como contexto un poco histórico, en los años 50 estaba muy marcado esa concepción de que en el primer mundo, en Europa, en Estados Unidos, ellos eran la cúspide de la civilización, ¿ya? Eran las sociedades lógicas, racionales, científicas, a la cual todo el tercer mundo, toda la sociedad indígena, todo lo que no eran ellos, debían apuntar. O sea, no sé, las comunidades indígenas en el tercer mundo primaba lo irracional, lo instintivo, el pensamiento mágico, el pensamiento salvaje, y teníamos que apuntar como horizonte a convertirnos en esta sociedad primer mundista, ¿ya? En la antropología estaba muy marcado esto. Y lo interesante aquí es que Lévi-Strauss, con esto del tabú de los hongos, enuncia que estas como expresiones de actitudes irracionales, como de miedos, de pasiones, de misterios, no estaban presentes solo en sociedades indígenas, en la isla más lejana, salvaje, exótica, no, sino que también estaban en nuestras narices, ¿ya? Estaban al frente de nosotros. Nuestras propias sociedades, en la relación con los hongos, demuestran mucha irracionalidad. eh, por ejemplo, no sé, la sociedad más civilizada inglesa puede tenerle un miedo irracional, una fobia a los hongos, no saber qué son, unas supersticiones ya. Entonces, no es necesario observar, no es necesario para un antropólogo ir a Australia, ir a Nueva Guinea, ya. Podemos estudiar los tabúes en nuestras propias sociedades. Por definición, los tabúes de los hongos serían las prohibiciones culturales arraigadas en el inconsciente colectivo de las sociedades, tanto occidentales como no occidentales. ¿Ya? Bueno, y siguiendo con esta definición de comunidades micofílicas y comunidades micofóbicas, por otro lado, yo considero que no es que sea como algo blanco o negro, sino que es una línea gradual que posee hartos matices. ¿Ya? Creo que lo que marca esta gradualidad es el desconocimiento de los hongos y por el otro lado el conocimiento de los hongos. Eh, Dentro de esta gradualidad podemos encontrar muchas, pero muchas, infinitas casi,
categorías o estereotipos sociales con respecto a lo que son los hongos, ¿ya? Aquí quise enunciar las más típicas y las que más nos confunden a la hora de hablar de hongos. Bueno, partiendo con la brujería, este tema de lo que es lo pagano, lo que se escapa de la religión oficial, eh, los hongos psicoactivos relacionados con la brujería, con la psicodelia, posteriormente, con este boom del hipismo y de la música, los colores. La psicodelia es un concepto muy ambiguo, no sabemos si es esencialmente bueno, esencialmente malo, no, solamente la psicodelia, ya con sus luces y sombras. La locura, ya sería como esta categoría de las consecuencias más negativas de lo que serían los hongos psicoactivos, eh, muchas veces presentes en la prensa o en conversaciones de todo tipo. El falocentrismo, también muy presente, sobre todo en Chile. Todos hemos escuchado la expresión de valer callampa ya, como algo denostativo, como algo negativo, relacionado muchas veces con la forma morfológica del hongo. El tráfico de drogas, obviamente, también es un tema, una categoría de los hongos como drogas. La muerte también es uno de los miedos, junto con la locura, es con el principal miedo de lo que puede ser la recolección de hongos silvestres. Por otro lado, ya pasando un poco más a las categorías positivas, está la psicoterapia, o sea, las propiedades, las capacidades que tienen los hongos psicoactivos, que de manera guiada, con un conocimiento dado, pueden beneficiarnos nuestros procesos cognitivos, nuestros procesos de conciencia, etc. Y no solo medicina de ese tipo, psicológica, por llamarlo de alguna manera, sino que también medicina fisiológica, ya que los hongos tienen muchas propiedades para lo que son, no sé, el estómago u otro tipo de enfermedades, ¿ya? No es mi área, pero claramente se reconoce y es algo innegable. El alimento es claramente una propiedad de los hongos silvestres comestibles, o también un recurso económico, ¿ya? Para otras personas, no algo como algo negativo, sino que los hongos pueden ser parte de los ingresos de muchas familias, ¿ya? Ahora bien, en tercer lugar, pasando a los conceptos de la antropología, quería hablarles del giro ontológico de la antropología, que es una corriente teórica que data de los años 90. Esta corriente, quiero partir de la premisa de que los hongos son parte de las construcciones sociales de la naturaleza, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que cada hongo, así como cada elemento de la naturaleza también, pasa por un proceso de elaboración social, donde va adquiriendo significado, donde va adquiriendo valoraciones, connotaciones, ¿ya? Es lo que nos hace pensar durante el tiempo lo que los hongos son. Así eso puede suceder con la naturaleza en general, ¿ya? A ver, por ejemplo, un ejemplo concreto. El loyo, dando, no sé, un grupo o un pueblo A. Para este pueblo A, el loyo podría ser construido socialmente como un alimento exquisito, como un recurso económico recolectable que se ve menos en los bosques, ya, etc. Esa sería una construcción. Y un pueblo B, un grupo B, podría considerar al loyo como, como a sus ancestros, como una expresión de una divinidad. Podría construirse de otra forma. Y así puede haber unos C, D, E infinitos, ¿ya? Entonces, lo que aporta el giro ontológico es que las construcciones de la naturaleza eh, no operan dentro de una división de lo que es cultura, de lo que es naturaleza,
¿ya? O sea, el autor de Escolar, un antropólogo francés, él cuestiona la universalidad del binarismo naturaleza-cultura. ¿Qué significa esto? Ya, primero, vamos a explicar qué es este binarismo al que me refiero. Esto ya es casi que es parte de nuestro sentido común, esta idea de que por un lado está la cultura, por un lado está lo humano, la tecnología, lo artificial, lo sintético, y por el otro está la naturaleza, lo natural, esta idea de los animales, las plantas, esta idea de que la naturaleza prístina, limpia por un lado, y por el otro la cultura, no sé, una ciudad, una megápolis y una selva. Sería como una gran expresión de esto. Esto quiere decir que los humanos, en tanto cultura, estaríamos separados de la naturaleza, tendríamos que dominarla, somos superiores a ella, son nuestro recurso para vivir. Y lo que vienen a hacer los autores del giro ontológico es que la separación de estas dos áreas no es universal, ¿ya? O sea que hay otras culturas, otras sociedades que no consideran que cultura y naturaleza sean dos entidades distintas, ¿ya? Descola se da cuenta de esto gracias al estudio de etnografía sobre sociedades y pueblos de las Amazonas que ni siquiera tienen lenguaje o conceptos para referirse a naturaleza, o también no tienen conceptos para decir lo que es sociedad. Con esto, él concluye que como esos pueblos no tienen los conceptos, no es que consideren que la naturaleza sea algo distinto a ellos, es como que ellos tienen otra forma de relacionarse, no voy a decir que son lo mismo ya, pero que generan otras experiencias dentro de la naturaleza. Estas distintas experiencias serían lo que Descola llamó ontologías, ¿ya? Las ontologías serían rápidamente definidas como formas de ser en el mundo y de relacionarse con lo no humano. ¿Ya? ¿Qué sería? Bueno, por un lado tenemos lo humano, que claramente seríamos nosotros, la especie, y lo no humano. Aquí con lo no humano podemos incluir animales, plantas, hongos, obviamente, tanto lo vivo y también lo no vivo, los ríos, las montañas, los ciclos de la naturaleza, las piedras, ¿ya? Y la ontología sería cómo se relaciona lo humano con lo no humano en general. Se podría plantear que hay 4 tipos de ontologías. En primer lugar, el naturalismo sería esta que ya presenté, sería la propia, el naturalismo moderno, de verse como separados de la naturaleza. En segundo lugar, el animismo es una ontología, bueno, partiendo de la base de que tanto lo humano como lo no humano tienen exterioridad, o sea, las apariencias, lo material, e interioridad, un mundo interno. ¿Ya? Considerando estas dos dimensiones, el animismo plantea que los humanos tienen su mundo interno, el cual se expande al mundo interno de lo no humano, ¿ya? O sea, la naturaleza, en este caso, las aves, los animales, los hongos, tendrían las propiedades humanas internas. ¿Cómo se expresaría esto? Ya, bueno, un ejemplo que, no sé, han visto cuando uno ve como una planta un poco decaída, y uno dice, oh, esta planta está triste, o no sé, cuando juntamos un perro macho con una perra hembra en la playa, y dice, oh, esos perros se llevaron bien, pueden ser pololos, ya. Esas serían como categorías muy humanas que nosotros eh, adjudicamos, atribuimos a lo no humano. ¿Ya? Entonces el animismo sería como una cultura vive, se relaciona de esa manera con su entorno. Esto muy a grandes rasgos. Y en segundo lugar, la ontología del totemismo, eh,
sería un poquito a la inversa. Sería que la interioridad de lo no humano sería la que a nosotros como humanos nos define, ¿ya? Por ejemplo, si una cultura le rinde culto totémico a un jaguar, podríamos decir que esa misma cultura, observando, conociendo al jaguar, su manera de vivir, su manera de cazar, su manera de moverse, ya lo que come, serían una especie de, los mismos humanos serían como que buscarían sentirse como ellos, vivir como ellos, un poco una, no una imitación racional, sino como una expresión de los jaguares, ya ellos son los jaguares. Y por último, el analogismo, que es un mix de estas cuatro ontologías, ya que busca elementos de todos, ¿ya? Esto, bueno, lo dije muy rápidamente, claramente esto tiene muchas más aristas, solamente quiero presentarlo para que hablemos de hongos en base a esta idea, ¿ya? Muy humildemente, obviamente. Bueno, después siguiendo con las ideas que nacen de esta gran corriente, tenemos lo que son las líneas planteadas por el antropólogo Tim Ingold, que él es muy interesante cómo él usa las líneas. Dice que las líneas son como el ejemplo, son como la materialización de lo que plantea es que existe una red de interdependencia que une a todos los seres vivos, ¿ya? O sea, todos los seres vivos, para poder vivir y para poder mantener la vida en el tiempo, pertenecemos a una red que nos une y que nos hace depender unos de otros, ¿ya? Claramente esto nos podría hacer pensar en el micelio. Bueno, y por último, ya terminando con el giro ontológico, el autor, el antropólogo brasileño Vieira de Castro, habla de lo que es el paso del multiculturalismo al multinaturalismo, ¿ya? El multiculturalismo, muy ya también a grandes rasgos, podría hacernos, o sea, nos hace pensar en esta idea de que la naturaleza es una, ya tenemos esfera a la Tierra, donde donde se paran muchas culturas, ¿ya? Cultura A, cultura B, cultura C, cultura D. Todas estas culturas tendrían construcciones sociales de la naturaleza distintas, ¿ya? Y estas formas clasificatorias que ya hemos mencionado, que harían que dentro de una naturaleza se construyan distintas culturas, ¿ya? Pero el paso al multinaturalismo es esta propuesta de que la cultura A, la cultura B, la cultura C, etcétera, no se plantan dentro de una sola naturaleza, sino que existen múltiples naturalezas, ¿ya? Y por eso es que esto se llama entre naturalezas, porque cada cultura construiría a una naturaleza y esto no nos permite hablar de la naturaleza como algo universal, como ya vamos a ir a la naturaleza, no. Para mí, hablar de naturaleza es distinto que para otra persona que pertenece a otra cultura, ¿ya? Por eso, no existiría una sola naturaleza, sino que existen múltiples, así como existen distintas culturas y distintas percepciones de la naturaleza, ¿ya? Sé que esto fue mega rápido, mega simplificado, pero obviamente me pueden hacer las preguntas que quieran y espero poder resolverlas, ¿ya? Bueno, ahora buscando aplicar todo este bagaje en los hongos, yo pienso bueno, en hongos silvestres comestibles, principalmente en el caso chileno, es que los hongos silvestres comestibles, su vida, claro, de la seta obviamente, nacen en el bosque, son recolectados, o bueno, no son recolectados y se quedan ahí ya y se degradan, pero son recolectados, algunos de ellos. Después de ello, eh, por el recolector, empiezan a circular, ¿ya? Empiezan a moverse. Del recolector pasan no sé, lo distribuyen al feriante, se empieza a mover, se mueve, no sé, del interior, llega a la ciudad, llega a la feria,
el feriante lo vende, todo eso sería la circulación, los movimientos hasta que llega, o sea, a nuestra cocina, llega al restaurante, llega a la mesa, lo picamos, no sé, pasa por todo su proceso y lo ingerimos, ¿ya? Todo ese proceso es como una continuidad bastante interesante y nos sirve para poder pensar en cómo es la vida de los hongos, ¿ya? La recolección, en primer lugar, buscando como la definición más fácil, más sencilla de los hongos, es este acto de buscar alimentos en el entorno, en el bosque, como es lo clásico, pero en el entorno en general. Y bueno, que yo pienso, ¿qué actividad más humana, qué cosa más humana que buscar comida, buscar lo que nos alimenta? ¿Ya? Es algo, o sea, la recolección de hongos nos remonta a una actividad de subsistencia esencial para lo que fue, y lo que ha sido y lo que será el desarrollo de la vida humana en la Tierra. ¿Ya? Nosotros como especie hemos sido por mucho más tiempo recolectores y cazadores que agrícolas sedentarios y productores. ¿Ya? Entonces, súper bacán pensar que la recolección de hongos silvestres nos trae al presente, nos reactualiza una práctica tan humana y tan ancestral como esta. ¿Ya? Eh, bueno, por un lado, la recolección nos abastece de alimentos, pero también, gracias a algunas ideas de la autora Anna Tsing, podemos comprender que la recolección no solo es esto, sino que también nos sirve para reconocer el entorno, para conocer los lugares familiares de la naturaleza, cuáles son las relaciones ecológicas entre los seres. O sea, no sé, pues voy a sacar changle que crece al lado de este Nothofagus durante días, no sé, como que nos hace conocer la naturaleza y cómo la ecología se relaciona entre sí, nos permite comprenderla, ¿ya? Eso es muy interesante porque nos lleva a pensar en que la recolección es un acto sumamente complejo. O sea, no por pensar que es un acto con poca tecnología, ya este prejuicio de que la tecnología nos está relacionada con capacidades cognitivas más evolucionadas o más complejas, no, es igual de compleja que la otra, aunque sea con una cesta de mimbre, con un cuchillo, las complejidades son muchísimas, ¿ya? Están asociadas con saberes ecológicos, con conocimiento de lugares, con habilidades corporales, con sentido del gusto, del tacto, del olfato, con mis emociones a la hora de recolectar, ¿ya? Es un acto multidimensional y es un acto multisensorial, como experiencia de conexión, ¿ya? Eh, bueno, habiendo recolectado, caminando por el bosque, habiendo recolectado, ahora entrando en la circulación, podemos identificar los movimientos que los hongos van realizando en determinadas direcciones después de haber sido recolectados. Bueno, esta foto es de la feria fluvial de Valdivia, la tomé yo hace unas semanas, y vemos cómo está el changle en un puesto de la feria. Arriba también a la derecha está el chicharrón de campo o chicharrón de monte. Abajo, bueno, hay champiñones cultivados, pero también esta dimensión de la sociedad, esta dimensión social de lo que son los hongos, está muy rica en significado, son estas dinámicas que tienen los hongos, que, no sé, está el feriante, llama a su distribuidor, le trae las cajas, las pone en venta. Son un hito también porque, bueno, como sabemos, los hongos solo crecen en otoño, entonces es como una novedad acotada en el tiempo, ya tiene su temporalidad propia, después llegan los clientes, los que saben, los caseros que conocen los changles, otros que no. Oye, que eso es como un hito, es una novedad transitoria, pero muy importante que se vive en las ferias gracias al hongo, ¿ya? Después de esto, después de toda esta interacción, pasamos a lo que es el consumo culinario. Bueno,
Ya, aquí volviendo un poco a la teoría antropológica, podríamos pensar que la cocina es una forma de actividad humana universal, así como la recolección, ¿ya? Agarramos el alimento, pero ahora, ¿qué hacemos? No, algunos se comen crudo, otros no, ¿ya? Entonces, tenemos esta necesidad biológica de alimentarnos, pero lo que es la cocina sería la respuesta que las culturas elaboran, porque también son respuestas, son distintas, como medio para poder preparar los alimentos, ¿ya? Cómo se cuece, cómo se prepara, cómo se pica, cómo se cocina, cómo se fríe, etc. Ya ese es un proceso cultural, y son procesos culturales muy complejos. Eh, después el antropólogo Fischler, antropólogo francés, dice algo muy, muy curioso. Él dice que la cocina, antes que prácticas materiales, las que les mencioné de cortar, picar, de separar, etc., antes que estas prácticas materiales, la cocina serían el modelo de clasificaciones que ordenan el mundo, lo que les dije anteriormente, cómo se conoce el mundo y cómo se conoce el mundo natural, pero ya como enfocándolo en la cocina, sería esta clasificación, pero culinaria, o sea, caminando por el bosque, caminando entre hongos, entre árboles, entre plantas, decimos, no es algo tan consciente y claramente algo histórico, pero podríamos plantear qué se dice. Esto es comestible, esto no es comestible, esto es benigno, esto es venenoso, no, esto me haría mal, esto es beneficioso, esto me haría bien, o esto es dañino, etcétera, etcétera, esto es psicoactivo, ya pueden ser múltiples. Pero la cocina sería primero esta actividad cognitiva de poder distinguir lo comestible de lo no comestible, ¿ya? En segundo lugar, después de esto, la cocina estaría marcada por el factor religioso, ¿ya? Pero no pensando en que la religión en sentido estricto como doctrina, como religión católica, hinduista, budista, no, la religión como creencias, como valores sociales. Entonces, ya, después de haber clasificado qué es lo que se come, de qué es lo que no se come, y aplicado en hongos, qué hongos se comen, qué hongos no se comen, etcétera, existe una carga religiosa que te dice, estos hongos se pueden comer, estos hongos no se pueden comer, porque, por ejemplo, ya, saliendo un poco del hongo, el clásico ejemplo de cómo el factor religioso incide en la clasificación de la comida está estudiado en la Biblia, en el Antiguo Testamento, por la autora Mary Douglas, que ella analiza cómo la religión católica influye ya en decir esto se come, por ejemplo, no sé, pero primero va a decir, esto no se come, los animales que se arrastran no son comestibles, pueden ser profanos, pueden ser satánicos, entre comillas, eh, son alimentos, no sé, con eso ya no comemos reptiles, dentro de nuestra tradición no comemos serpientes, así como en otras culturas sí se pueden comer, y también en el Antiguo Testamento se establece ya, y sí te podrás comer esto, sí te puedes comer estos peces, sí te puedes comer este tipo de el vacuno, ¿ya? Los judíos no pueden comer otro tipo, y así sucesivamente. Eh, Esto es interesante porque no solo lo religioso no solo influye en lo que no es comestible, ni lo que sí es comestible biológicamente, por llamarlo de alguna manera, porque dentro de lo comestible nos dice esto sí y esto no. Y esto es perfectamente aplicable al hongo, porque podemos conocer de hongo y decir, este sí es comestible, este no, pero después la cultura, cómo te influye, este hongo es más comestible que otros. Las religiones claramente han influido bastante en cómo concebimos al hongo actualmente, en cómo se expresa este tabú, ¿ya? Entonces estas ideas son, no sé, son muy pertinentes para tenerlas en cuenta a la hora de pensar al hongo, ¿ya? Bueno, terminando con lo que es el consumo, pasaríamos a comernos el hongo. Bueno, muy rápidamente, porque ya me pasé el tiempo, estas son manifestaciones sociales de lo que serían los hongos. Ya los hongos pueden ser eh, una comida gourmet, es que un manjar de la cocina internacional, pueden ser producto de recolección,
pueden ser evidencia para la ley, pueden ser divinidades para una cultura, como lo muestra la arqueología, pueden ser amigos de los árboles para la micología, pueden ser casas, pensando en la cultura popular y en los queridos pitufos, o pueden ser los compañeros de los duendes, para una cultura popular anterior, donde se ilustran los bosques, las hadas, el fauno, etcétera, todo ese tipo de mitología. ¿Ya? Eso. Terminando ya con las reflexiones finales, creo que esto se tiene que abordar con mucha creatividad. Los hongos, la cultura de los hongos, la antropología de los hongos exige creatividad y a su vez nos permite reflexionar sobre esta posibilidad de transformar la relación del humano con el entorno, de lo humano con lo no humano, de algo como de esta relación de naturaleza-cultura, vivir a los hongos, experimentar con los hongos, saber de hongos, nos hace pensar en todo esto, aunque queramos o no, consciente o no, nos hace revolucionar nuestra relación con la naturaleza. ¿Ya? Y por último, el micelio, pensando en la red de líneas que ya les mencioné, micelio claramente es la materialización, un poco metafórica, pero también empírica, ¿ya? De esta red unitaria, de cómo todos los seres vivos realmente estamos unidos y necesitamos estarlo, ¿ya? Eso. Bueno, ya estamos terminando, les muestro la bibliografía, que la pueden consultar, y muchas gracias por su atención, espero que hayan disfrutado de esta charla.